A continuación vamos a platicar un poco del texto titulado Tragicomedia Educativa Mexicana 4. Después del último comunicado realizado desde la Secretaría de Educación Pública el pasado mes de mayo, donde se anunció que había 26,000 maestros de extracción profesional listos para sustituir a los maestros en paro que serían cesados de sus funciones en caso de acumular las faltas necesarias, del anuncio de 3,119 maestros, hay quienes ya mencionaban a más de 4,359, de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que serían separados de su actividad de acuerdo a lo estipulado por el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a las últimas detenciones del pasado 12 de junio por parte de la Procuraduría General de la República, a líderes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por delitos de fuero común y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de los múltiples operativos policíacos para contener las diversas movilizaciones de protesta por la implementación de la actual reforma educativa. A pesar de todo esto, o bueno, en consecuencia de todo esto, las aguas se encuentran más turbias que nunca, sobre todo después de lo ocurrido el pasado 19 de junio en el municipio de Asunción Nochistlán, Oaxaca, donde hubo un saldo de 9 víctimas mortales, que es la cifra oficial, y más de 100 personas lesionadas, además de las marchas consecuentes en 18 estados de la República Mexicana. A esto habría que sumar, después de tan lamentables hechos, el intento que se dio el pasado 27 de junio para dialogar sobre la mesa montada por la Secretaría de Gobernación, esfuerzo de 7 horas, postergado hasta la fecha, por no haber un acuerdo entre las partes. Como menciona el académico Manuel Gil Antón, someter no es convencer. Las sanciones y castigos se encuentran a la orden del día, y hay quienes aún aseveran que la reforma no es punitiva, desde comunicados oficiales y artículos de opinión pública. Aunque parece que esta versión cada vez tiene menor sustento, más cuando la SEP anunció que hasta jefes de sector, supervisores y directores que encubran a paristas serán destituidos de sus cargos. A esto habría que sumar los hechos ocurridos en el municipio de Comitán, Chiapas, donde hubo un desvío de atención mediática importante por los actos de humillación realizados a directivos, supervisores y docentes. Algo preocupante, ya que por un lado hubo intentos por fincar responsabilidades directas a los maestros disidentes y por otra, la confusión provocada hacia la opinión pública, que fue una actividad recurrente por algunos medios de comunicación. Vaya que sí resulta preocupante esto. Por otra parte, es curioso cómo en un análisis realizado por la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Marta de Jesús López Aguilar, a los resultados del primer concurso de ingreso al servicio profesional docente, los egresados de las normales públicas fueron quienes obtuvieron mejores resultados en las pruebas, a diferencia de postulantes de normales privadas y otras instituciones de educación superior. Lo interesante es que la prueba mide únicamente las competencias docentes frente a grupo, y no las de tipo profesional. Resultados idóneos o no idóneos, se trata de una medición aún limitada. Interesante la apreciación de especialistas que establecieron que, a pesar de haberse realizado un intento por legitimar la reforma desde la SEP, al ponerse en marcha foros de consulta, no se dio el espacio suficiente para expresar las ideas de los maestros, ni propició el debate entre los agentes educativos. Aquí la pregunta es, ¿acaso esto no debió realizarse antes de la aprobación y publicación de la propia reforma? Leyendo una frase interesante de Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, cuando titula a uno de sus artículos Educar o Vigilar, me hizo recordar una de las obras clásicas de Michel Foucault, que se titula Vigilar y Castigar, donde se mencionan los mecanismos sociales y teóricos para la construcción de sistemas penitenciarios en el mundo occidental. Algunas coincidencias con este contexto, solo quisimos mencionar un poquito este tema. Otro aspecto preocupante es la insistencia de algunas organizaciones de la sociedad civil
que justifican y celebran las acciones punitivas desde la SEP, e incluso piden publicar los nombres de aquellos docentes cesados al escudarse en un intento de transparencia engañoso. Por otro lado, hay especialistas en política educativa que buscan modelos educativos deseables, además de blindajes necesarios para una reforma que por sí misma ha resultado impopular en muchos sentidos. Me parece curioso que muchos de los cuestionamientos a la parte opositora concluyan que nunca se presentó una propuesta pedagógica desde aquel espacio, ignorando la existencia de un documento publicado por la misma coordinadora en 2013 titulado Hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Incluso en fechas recientes, la investigadora Claudia Santizo, en su artículo titulado Para dialogar, ¿qué modelo de gestión educativa propone la CENTE?, realiza un análisis interesante al respecto, muy recomendable. Muchos frentes de apoyo oficial acusan intentos de generar una campaña desinformativa desde el sector opositor a la reforma educativa. Pero ¿no es más desinformativo fincar responsabilidades directas sin conocer los detalles de los hechos y al mismo tiempo afirmar que no existe información que ya se había publicado años atrás? Ni siquiera se ha tomado en cuenta desde el espacio institucional la recomendación que hizo la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, donde se pide que la SEP debe evaluar, pero no despedir a los maestros. La investigadora María de Ibarrola, del DIES Investap, del Instituto Politécnico Nacional, en su artículo titulado 26,000 maestros de reserva, hace un análisis detallado sobre las contingencias que tendrían los maestros sustitutos para cubrir los huecos generados por el despido masivo. En el primer Congreso Nacional de Educación Superior, celebrado en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el pasado 24 de junio, el especialista Ángel Díaz Barriga mencionó algo muy interesante. Él establece que la actualidad del sistema educativo mexicano se encuentra inmerso entre una visión estandarizada del desempeño, que es la evaluación, y el intento por adaptarla a un esquema laboral de tipo mercantil. Asimismo, en su artículo titulado Hacia una alternativa, él propone un equilibrio entre los posicionamientos de ambas posturas en disputa, tanto del gobierno como de la propia coordinadora. Nuevos calendarios escolares con escuela de verano, reorganización de los consejos técnicos escolares, maestros sustitutos, una nueva dirección de investigación educativa, auditorías a nóminas educativas en los estados. Todo suena muy bonito, pero ¿qué hay del mal humor magisterial? ¿Ya se definió el significado de calidad educativa? ¿Acaso ya se contempló la llegada de un modelo educativo incluyente? Finalmente, se piden mejores y mayores elementos de investigación, lo que sabemos y lo que no, de lo ocurrido en Oaxaca. Se habla de castigar a los responsables cuando el acto ya fue concretado. Pero ¿se han puesto a pensar más a fondo en las causas que siguen reproduciendo culturalmente y continuamente los monólogos? En la raíz de la condición y descontento social. Y más aún, en el ejercicio de la violencia antes que cualquier tipología de diálogo, acuerdo o argumento llevado desde las mismas condiciones. Ya veremos cómo evoluciona esto. El panorama no pinta bien, y menos después del último anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se recortarán 6.500 millones de pesos al presupuesto de la SEP. Todo esto por el fenómeno del Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, pues hasta aquí dejamos la reflexión. Y bueno, solo quisiéramos recordar que el pasado 5 de junio falleció a los 100 años el psicólogo estadounidense Jerome Bruner, padre de la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Descanse en paz. Muchas gracias.